Y permite, Padre, que la palabra que hoy traes para todos nosotros llegue donde debe llegar, Señor. Porque si me dijiste que esta es la palabra y te entendí que eso era, es para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Y qué es la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Con qué come? La tenemos a veces por ahí guardada, escondida, embolatada. ¿Sí? ¿Por qué no la leemos? Muchos no la leemos y nos congregamos y no la leemos. Si no se congregan, pues menos todavía. Listo. Entonces, ¿qué es eso de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ustedes hemos estudiado que la Biblia es un compendio de varios libros. ¿Cuántos libros? Son 66 libros que están allí incluidos como uno solo, 66 libros. Esto fue escrito en tres idiomas, tres idiomas. Fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo y en griego, tres idiomas originales de la Biblia. Fue escrita por más de 40 personas de diferentes edades, de diferentes culturas, en diferentes tiempos, en épocas muy distintas, cada uno de esos libros, desde reyes, eruditos y sabios, hasta guerreros, militares, campesinos, obreros y presos. Mucha gente de diferente tipo ha escrito libros de la Biblia, más de 40 personas. Y eso ha sido durante un periodo de tiempo aproximadamente de 1600 años que se ha escrito la Biblia, la que tenemos todos ahí en sus manos, en el celular, como la mantengo yo, en el celular, en la tablet, ¿sí? Fue escrita durante un periodo de más o menos 1600 años. A veces no alcanzamos a imaginarnos cómo hace un libro así, que fue escrito durante tantos tiempos distintos, en diferentes idiomas, culturas, como acabamos de decir, para tener tanta coherencia entre los libros. ¿Cómo? Si usted hoy coge diferentes escritos de diferentes personas, eh, como dice acá, diferentes culturas, eruditos o no eruditos, cualquiera que escriba cualquier libro o verso o poesía o ensayo y los juntamos todos y los mandamos a pasar como un solo libro, como tenemos la Biblia, y usted lo va a leer, no va a encontrar coherencia del uno al otro. ¿Cómo hace la Biblia? ¿Cómo se hizo para que la Biblia tenga esa coherencia desde el principio hasta el final? Si fue escrita, no fue alguien que dijo, inventémonos esta Biblia, como dicen muchos por ahí, esa fue escrita para engañarnos, para tenernos subyugados por allá en esas religiones. Imposible, porque fue escrita, si usted mira la parte histórica y real, eh, comprobada, fue escrita, como les dije, durante 1600 años en diferentes sitios, por diferentes personas en diferentes idiomas, y tiene la coherencia que ustedes saben que tiene. Es el libro más leído en la historia de la humanidad, el más vendido, el más traducido a muchos idiomas, el más referenciado en cualquier estudio, pero también es el más ultrajado, el más criticado y tal vez el más odiado, la Biblia. ¿Sí? Dando un ejemplo de muchos que pueden haber, por allá en 1700 algo, existió un historiador francés, historiador, filósofo, Voltaire, de pronto lo escuchamos allá cuando estudiábamos Voltaire, y ese señor dijo que la Biblia era un libro que estaba en decadencia, 1700 algo. Y en su casa en París, tenía casa en París, él dijo esto, dentro de 100 años no oirán más de ella. ¿De quién? De la Biblia. Él profetizó eso. Dentro de 100 años no oirán más de ella. Posiblemente vean una copia en algún museo. Posiblemente. ¿Sí? O de lo contrario,
habrá desaparecido. O sea que ni en los museos veríamos una Biblia. Eso dijo Voltaire, 1700 algo. Pero 100 años después de haber dicho Voltaire eso, ¿qué pasó? La sociedad bíblica compra el lugar, compró la casa que era de Voltaire, la sociedad bíblica. Ya Voltaire había muerto hace rato, ¿no? Compró ese lugar y pone allí una imprenta donde se imprimieron las Biblias que llenaron casi toda Europa. Tremendo esta historia, ¿sí? En la misma casa donde él profetizó eso, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido en sus manos una Biblia? Así no la lean. ¿Cuántos? ¿Sí? Veo que todos han tenido alguna vez en su mano una Biblia. Ahora pregunto de nuevo, levanten la mano, ¿cuántos han tenido en sus manos un libro de Voltaire? Era un escritor, historiador, filósofo de los años 1700. ¿Sí? Ninguno. Bueno, hay que analizar toda su coherencia de la Biblia con hechos históricos comprobados, con los conceptos que trae. Ahora, su consistencia, su capacidad de permanecer a lo largo de todos los tiempos. La Biblia ahí continúa. ¿Sí? Permanecer. Más de un emperador pasó a la historia haciéndose notar como el que destruyó la Biblia. O sea, persiguieron la Biblia más no poder, que destruyó la Biblia de la faz de la tierra. Hoy no sabemos ni recordamos ni qué emperador fue el que dijeron eso, ¿sí? Pero la Biblia sigue ahí y seguirá estando. ¿Hasta cuándo? Para siempre, para siempre. ¿Por qué? Lo dijo Alderia ahora en la oración, porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. ¿Listo? Vamos a la palabra, vamos a Juan 5, los que traen Biblia ahí en el celular o física. Juan 5, 37 al 39. ¿Listo? Dice así, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está diciendo Jesús, ¿sí? Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto del Padre, ni tenéis, ojo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, cuando la leía, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las escrituras, nos lo manda ahí mismo. Escudriñad las escrituras. Y dice el por qué. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A vosotros os parece. Y luego él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Jesús mismo. Y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. De pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos está mostrando a Jesús. Si queremos conocer a Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer? Si no la leemos, no lo vamos a conocer. Listo. Es como usted manda a hacer una obra y a usted si usted no conoce el plano, el boceto, el diagrama, lo que usted mandó a hacer, no va a conocer la obra cuando se la entreguen terminada. Uno siempre mira los planos para poder definir, no, esto quitémoslo de aquí, no me lo haga aquí. Cuando le entregan, si concuerda, no concuerda. Sí, eso es la Biblia. Nos muestra a Jesús. Listo. Entonces dice, escudriñen las escrituras por dos motivos. Ahí lo leímos en Juan 5. Porque a manera personal, a vosotros os parece que ningún otro libro te abre a la eternidad. Ningún otro libro te abre a la eternidad. Y porque ella da testimonio de mí, dijo el Señor. O sea que lo conocemos a través de la escritura.
Yo me acuerdo que por allá en el año 1985, casi cerquita, tan cerquita de Voltaire, 1985, yo empecé a estudiar en la universidad. No habían nacido algunos de ustedes, yo creo. Sí. Empecé en la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, ¿cómo les parece? Primer semestre, pura teoría. Y, y ya por edad finales de semestre, pues la sala de cómputo, había varios computadores allá, muy bonitos, pero pues nadie estaba en ellos, porque nosotros éramos la primera promoción que entró a esa universidad a estudiar sistemas. Entonces no había nadie por encima de nosotros en otros cursos superiores. Éramos nosotros nada más, entonces no había nadie en los computadores. Era pura teoría. No es como ahora que los pelados desde pequeñitos están en los computadores. En esa época, ni idea. Y una vez le dijimos al profe, un compañero y yo, un profe se mantenía ahí en un computador trabajando cosas ahí, pero ni idea, nosotros no sabíamos qué era eso. Y le preguntamos que si podíamos prender un computador. Y él nos dijo, claro, eso es para ustedes, bien pueda. Y nos sentamos ahí, un compañero y yo, y nos miramos y profe, ¿y esto de dónde se prende? Entonces él vino, ya se prende de aquí, para el switch, y lo prendimos. Apareció ahí una pantalla negra con letricas, me acuerdo que eran verdes, letras verdes, y lo prendimos y apareció un cosito ahí haciendo así, el cursor, haciendo así, titilando, y nos miramos y ¿qué hacemos? Nada, lo apagamos, no hicimos más. Pues salimos de ahí felices, porque ya tuvimos acceso a ese equipo. Y cuando no sabemos manejar ese equipo, empezamos a escudriñar. ¿A escudriñar qué? Manuales de cómo manejar ese computador. Cuando eso no había internet ni nada de lo que existe hoy. Era en la biblioteca de la universidad. Empezamos él y yo a buscar libros, a estudiar, a escudriñar, a aprender y a practicar en esa máquina que nos dejaron prender. ¿Sí? Fue mi primer acercamiento a un computador en 1985. Me acuerdo haciendo esta prédica. ¿Sí? Entonces miren que teníamos una máquina ahí que no sabíamos manejar. ¿Y qué nos tocó hacer? Buscar, escudriñar, estudiar manuales, libros de sistemas para poder manejarla. Listo. Esos manuales para usted poder manejar un equipo, un computador o cualquier equipo, tienen que ser hechos por quién? Por el fabricante de esa máquina. Si yo cojo esta cabina, por ejemplo, de una marca X y yo quiero aprender a manejarla con todos los botones que tiene acá atrás, pues no me sirve manual de otra marca de cabina, de baffle. Tiene que ser de esa marca, el que el fabricante hizo para ese equipo. ¿Sí? Tengo que buscar el manual apropiado, ¿cierto? Para poder aprender a manejar ese equipo o la consola. Cualquier aparato que tengamos o compremos, hay que buscar el manual del fabricante, ¿cierto? ¿Y cuál será el manual de cómo vivir la vida que Dios me dio? ¿Cuál será? La escritura, la palabra, la Biblia. Es el manual de cómo vivir mi vida que me la dio quién? Que Dios, que Dios me dio. ¿Sí? No nos va a servir otro libro. No nos sirve, por ejemplo, el libro del Mormón. ¿Cuál es el libro del Mormón? Ellos dicen que lo reveló un ángel al profeta Moroni y que lo escribió en unas tablas de oro. ¿Por qué no me sirve el libro del Mormón? Porque a mí no me creó ni ese ángel ni el profeta Moroni. No fueron mis creadores. Entonces no me sirve el libro del Mormón, ni me va a servir el Corán, que según ellos se lo dictó el ángel Gabriel al profeta Mahoma. Para mí ni me creó el ángel Gabriel ni me creó el profeta Mahoma. Entonces no me sirve manual de otro fabricante. Me sirve manual de quien me creó la palabra, no otros textos. Listo. Ningún otro tipo de texto porque solo nos sirve ser instruidos por el fabricante de esta vida. Si uno no lee el manual de algún aparato electrónico, por ejemplo, que usted tiene, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene dos opciones. O lo dañas
lo dañas tratando de mirar para qué sirve cada botón. Ah, que yo creí que este era el volumen, ¿sí? Y le mueve un botón que no es, podemos hacer daños, ¿cierto? O lo manejamos sí, pero no lo usamos en todo su potencial. Manejamos un pequeño, aprovechamos un pequeño porcentaje de ese aparato porque no tengo el manual, o porque lo tengo y se me embolató, o porque simplemente no lo leo, porque no quiero leerlo, sino que lo manipulo a ver qué aprendo de cómo se maneja ese aparato. Entonces, o lo daño o lo uso en un mínimo potencial. ¿Listo? No le sacamos todo el provecho. Entonces, igualmente, si no conocemos las escrituras, hay dos opciones. O nos tiramos la vida, conocemos a alguien que haya tirado la vida por no conocer la palabra. Mucha gente se daña su vida en la drogadicción, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿sí? O vivimos, ojo a esto, vivimos vidas reducidas por no saber todo lo que tenemos. ¿En qué? En promesas, en bendiciones, en dones, en talentos, en ministerios dados por aquel que nos fabricó. Ese manual está escrito. Tiene un nombre. Se llama la Biblia. ¿Listo? Segunda de Timoteo 3, 14, 17. ¿Qué dice? Dice así, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez, ojo, has sabido las sagradas escrituras. Desde niño Timoteo conocía las sagradas escrituras. Esperamos que pase con Joan Sebastián. Las cuales te pueden hacer, ojo, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es en la escritura la que nos muestra el conocimiento de la salvación. Te hacen sabio para la salvación. Sigue diciendo Pablo, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otra manera, iglesia, de que vivamos el 100% de nuestro potencial si no tomamos en cuenta el manual de instrucciones. ¿Por qué leer la Biblia? Listo. Imagínense de pronto que por allá esculcando una bodega X, usted se encuentra una cajita con unas fotos antiguas por allá en blanco y negro, en sepia. Usted ve las fotos, ¿ve? Interesante lo que me encontré por acá, un hallazgo de pronto histórico, ¿sí? De años atrás, y encuentra ahí un sobre y lo abre y hay un testamento allí escrito, firmado por un señor multimillonario, un apellido Rockefeller, por ejemplo, millonario, y está un testamento a nombre de Pedro Pérez. ¿Sí? Entonces se encuentra eso y ve, qué interesante, algo histórico, se lo puedo vender de pronto a los que les gusten coleccionar cosas antiguas, algo arqueológico o histórico, ¿sí? Tiene un valor histórico, ¿cierto? Pero volteemos ese mismo ejercicio, que usted esté en la casa de sus papás, por allá buscando en el desván y encontró esa misma cajita en la casa de sus papás, con unas fotos antiguas, como les dije, blanco y negro, sepia, y con la misma carta que usted la abre, es un testamento, pero está a nombre suyo, de un señor de apellido Rockefeller, multimillonario, que le deja la herencia a mí, a usted, ¿sí? Ahí dice, testamento a nombre de Carolina Alcaraz, ¿sí? A nombre de Alderi Vallejo. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Ya usted mira, oh, soy heredero de muchas cosas que no sabía, apenas me acabo de enterar. Y ve las fotos y, ese soy yo. Viendo las fotos antiguas, era yo pequeñito. Entonces ya cambia el valor de esa cajita. Ya no solamente es un valor histórico, arqueológico, bonito, por un museo,
ya es un valor personal de unas fotos mías antiguas que yo tal vez ni conocía de mi niñez, con alguien que dice que es mi papá, que él es mi papá, ¿cómo así? Yo no sabía, y que me deja una herencia grandísima a mí. Ya hay un valor muy, muy diferente. Esa misma cajita de ese mismo testamento. Me dice que él es mi padre y que yo soy su hijo. ¿Cómo me dice la alabanza? Tremendo, ¿no? Les cambia el valor, el significado de ese testamento, porque es para mí. ¿Listo? Históricamente hablando, para que un hecho sea declarado como real, es porque dos o tres personas atestiguaron de que es real. Con dos o tres que dicen, sí, eso pasó, ese hecho pasó, históricamente hablando. ¿Cuántas personas dan testimonio de haber sido transformadas por la palabra? ¿Poquitas? No, muchas. ¿Sí? Drogas, alcohol, vidas desordenadas, posible suicidio, angustias, etcétera. Y con la palabra son transformados, son cambiados, o hemos sido cambiados. O sea que es un libro que indudablemente es transformador. Hay muchos testimonios, no dos o tres, muchos testimonios. ¿Usted conoce a alguien que haya sido transformado por la palabra? Sabemos que muchos, conocemos a alguno transformado por la palabra. Yo creo que sí. Nosotros mismos, ¿sí? ¿Y usted conoce a alguien, pregunto de nuevo, que haya dejado las drogas o el alcoholismo o que haya restaurado su hogar por leer El Quijote de la Mancha, por ejemplo, o por leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel? No, eso no nos cambia la vida. Son libros interesantes que sí leímos y podemos volver a leer, muy bonitos, pero no son transformadores como la palabra. ¿Listo? Poder de transformación. No solo me muestra las fotos o me cuenta la historia de una herencia de Pedro Pérez. No, me demuestra que tengo un Padre Celestial que había perdido y que ahora lo encontré. Encontré el testamento a nombre mío. Tremendo. Él dice que es mi Padre en ese testamento. No es una historia ajena, como que la acabé de contar, es tu historia, es mi historia, es tu historia. Entonces, no hay que leerla como la historia, no hay que leer allá cómo Dios respaldó a David para que ganara sus batallas. Cuando leamos, por ejemplo, ahí que David, Dios lo respaldó en sus batallas, hay que leerlo diferente y entender que es Dios, que es tu Padre, que está dispuesto a respaldarte a ti en tus batallas y a mí en mis batallas. Mira la diferencia de leerlo. No es el testamento de Pedro Pérez, no es la historia de cómo Dios respaldó a David o al que estemos viendo en cada momento, cada personaje bíblico. Es entender que es para mí ese testamento, que es Él el que me va a respaldar a mí, como respaldó a David, como respaldó a cada uno de sus hijos. Tremendo, ¿no? Es Dios hablándote a ti, tu papá, hablándote a ti. La palabra es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Podemos leer un pasaje varias veces, el mismo pasaje, el mismo versículo, y cada que lo leemos siempre encontramos algo nuevo, algo distinto. Siempre Dios nos muestra algo diferente en el mismo versículo, mismo pasaje. Palabra viva y eficaz. La clave está en qué? En la relación que tengas con tu Padre. Ahí está la clave. Para entenderla y para leerla. Si Él es un extraño para ti o tú eres un extraño para Él, has encontrado, como dijimos ahora, una joya histórica solamente o arqueológica. Pero si tú sabes que eres hijo, lo aceptas a Él como Padre, ese es tu testamento. Es tu Padre que te está hablando. ¿Sí? Ojo ahí, ¿por qué leer la palabra? Esta enseñanza de hoy empezó
Pues Dios me mostró qué era la palabra, por qué o cómo. Bueno, les cuento la anécdota. La niña que vive en Medellín, Natalia, no, ya lo vive en Medellín, que trasteó para Río Negro, ahora en enero, en el trasteo de empacar y desempacar y acomodar y desempolvar, que eso es horrible. Me he trasteado muchas veces y eso es horrible. En el trasteo encontró un libro y publicó en el grupo de la familia de WhatsApp: miren lo que me encontré esculcando para el trasteo, empacando y desempacando. Y pone la foto de la Biblia que le regaló una tía hace varios años. Si se la encontré, miren lo que me encontré, es porque la tenía embolatada o no sabía dónde estaban o ni se acordaba que la tía le ha regalado esa Biblia. Miren lo que me encontré. Y ahí está la foto, la primera página con la dedicatoria escrita ahí con la letra de la tía toda movidita así, la tía de avanzada edad, que queríamos mucho todos, ya partió, y ahí decía para Natica, no sé qué, con dedicatoria y todo así. Entonces, claro, era un encuentro de un valor emocional. Ahí me relacionaron las primas, hijas de la tía, qué tan linda mi mamá, que mire esto, qué detalle, que no sé qué, tanta, tocó fibras, hizo un hallazgo de valor emocional. Encontró la Biblia esculcando por allá para el trasteo de Medellín a Río Negro. Entonces yo le puse ahí, ya que la encontró, deberías leerla, ¿sí? No ha contestado nada son de hoy de ese comentario, no ha contestado. La mamá también le escribió algo, también como confirmando que sí, que sería bueno que la leyera. Pero entonces, ese hecho de ella encontrar eso me recordó un pasaje bíblico, me recordó al rey Josías. ¿Qué pasó con el rey Josías? No les vamos a leer la historia completa porque es larga, vamos a parafrasearla un poquito, pero les dejo la tarea. Segunda de Crónicas 34, los que apuntan por ahí, Segunda de Crónicas 34 y Segunda de Reyes 22 y 23. Ahí encontramos esta historia, es bien bonita. Josías fue un rey que empezó a reinar de los 8 años. Él tenía 8 años y era hijo del rey Amón, que era un rey que fue malo ante los ojos de Dios, eso es lo malo, nada más reinó 2 años, ahí lo mataron y quedó Josías como rey de 8 añitos a reinar. Pero Josías sí empezó a hacer lo bueno delante del Señor y empezó a tumbar todos los ídolos que había creado su papá y su abuelo. El abuelo era el rey Manasés, también malo, muchos años. Él venía de abuelo y padre malos ante los ojos de Dios, adoraban dioses paganos, dioses ajenos. Josías empezó a tumbar todo eso. Y Josías mandó a reconstruir la casa de Dios, que había sido destruida. Entonces mandó a un sacerdote y un escriba al templo a sacar todo lo que había en el templo para reconstruirlo, a sacar todo lo que había en ofrendas, dinero, lo que había dado el pueblo, para entregárselo a los que estaban construyendo la obra, reconstruyendo la iglesia. En ese proceso de levantar escombros y cosas y muebles allá y sacar el dinero, encontraron el libro de la ley. Encontraron la Biblia, encontraron la palabra, que estaba perdida, estaba embolatada en esa época. Se había perdido. ¿Sí? Entonces, vamos a parafrasearla acá. Me encontré un relato, lo mandé simpático, vamos a leerlo acá, para no leer pues todo el pasaje porque es larguito. Entonces dice allí: Safán, Safán, mira lo que me encontré, dijo el sumo sacerdote Hilquías, que estaban allá en el templo sacando el dinero para la obra. El escriba Safán, secretario real, toma el papiro, lo observa con cuidado y luego de unos minutos da su opinión. Los dos hombres toman el libro con respeto y curiosidad. Se dan cuenta de que se trata nada menos que del libro de la ley del Señor. Segunda de Crónicas 34:14. Hilquías, el sumo sacerdote, le dice a Safán que se lo lleve inmediatamente al rey Josías. El escriba Safán va entonces al palacio real. El monarca es un hombre joven que acaba de cumplir 26 años. Allá había reinado desde los 8 a los 26. Majestad, empieza Safán, tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el templo
y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los encargados de la casa del Señor. Está en Segunda de Reyes 22. Muy bien, responde el soberano. ¿Hay algo más que debas informarme? Sí, mi rey. El sumo sacerdote Hilquías me ha dado un libro que encontró cuando hizo la búsqueda que usted ordenó, en un rincón, perdido entre otras cosas. Encontramos este documento. Es el libro de la ley del Señor. Estaba perdido. Hace muchos años que lo perdimos, dijo el rey. ¿Es usted, está usted seguro de que es un ejemplar fidedigno? Claro que sí. Eso mismo le pregunté al sacerdote Hilquías y me aseguró que sí lo es. Se había perdido el libro de la ley por muchos años. Hoy no nos imaginamos eso porque tenemos la Biblia hasta en el celular, en internet, impresa para todo el mundo. Por esa época eso no existía. Había el que había escrito, los escribas de la época y ya, ¿cierto? El rey muestra en su rostro una viva admiración. He escuchado muchas cosas acerca de este libro. Muchas veces he pensado qué bendición sería si yo pudiera ver el libro como lo vieron a mis antepasados. ¿Qué dice el libro? Léalo ahora mismo, ordenó el rey. El escriba comienza a leer. El rey escucha con atención. Nunca en su vida había escuchado algo así. Por supuesto que le han enseñado ciertas partes de las escrituras. Ahora, sin embargo, podría saberlo todo desde el principio. Empezaron a leer. Safán continúa leyendo en forma clara y con reverencia la palabra del Señor. Después de un tiempo prolongado de lectura, el escriba hace un alto para decir: Majestad, he estado leyendo por un largo tiempo. ¿Quiere tomar un descanso? Continuamos después. No, 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 no. Siga leyendo. El rey estaba ahí, enchufado, interesado en ese tema. Siga leyendo. De esta manera, los versículos del libro de Deuteronomio van pasando uno tras otro, leyendo Deuteronomio versículo tras versículo. ¿Sí? Por ejemplo, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Deuteronomio 4. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 9. Y sigue leyendo Safán todo el libro de la ley. Pero el Señor se agradó solo de vuestros padres para amarles, y después de ellos eligió a su descendencia desde todos los pueblos, es decir, a vosotros, como el día de hoy. El rey parece como petrificado, no se mueve, escucha absorto. Si tuviéramos una cámara fotográfica, observaríamos las distintas expresiones de su rostro. Empiezan a correr lágrimas por sus mejillas. Safán, al darse cuenta del estado emocional del rey, quiere hacer una pausa, pero el monarca dice: siga, siga, no se interrumpa. Safán continúa leyendo. Usted lee más de Deuteronomio. El rostro del rey se ha desmejorado. Una tristeza profunda lo cubre. Hay dolor, hay tristeza, hay angustia. Una y otra vez se da cuenta del pecado tan grande que el pueblo ha cometido, porque llevaban años sin hacer caso a la ley de Dios. Safán termina la lectura. Largas horas han pasado desde que empezó a leer. Muchos de la corte se han ido acercando y beben las palabras. El rey se pone de pie y comienza a romper sus vestidos. Sus ojos están cubiertos de lágrimas que son sinceras. En su boca hay una mueca de dolor. El rey se arrodilla, levanta sus brazos y comienza a llorar intensamente. El espectáculo es patético. Un hombre joven está clamando al Señor por misericordia, el rey Josías. En la corte están aquellos que piensan que el rey es un fanático religioso, porque está leyendo la ley del Señor. Algunos murmuran, pero no es para tanto. ¿Qué tiene eso de malo? Habrá gente que dice eso hoy. El rey se ha vuelto un legalista. Con profunda angustia, el rey Josías dice: id
y consultad al Señor por mí. Puede que en esa época Dios no hablaba con todo el mundo como hoy. Habían personas encargadas de eso. Entonces, ve y consulta al Señor por mí y por los sobrevivientes de Israel y de Judá respecto a lo que leímos en ese libro. Porque grande es la ira del Señor que ha sido derramada sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron el mandamiento del Señor de hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. La persona que puede transmitir el mensaje de Dios es la profetisa Hulda. Cuando los mensajeros regresan, el monarca y su corte se reúnen para escuchar la respuesta que dijo la profetisa Hulda. La primera parte está dirigida al pueblo. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. He aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Está en Segunda de Crónicas 34. El rey y sus consejeros se pusieron pálidos. La sentencia ha sido dada y no hay manera de evitarla. Israel ha traspasado la línea al punto que Dios no le ofrece la posibilidad de evitar esa catástrofe. Ahora el soberano escucha la segunda parte del mensaje de la profetisa Hulda. Va dirigida al rey. Por cuanto tu corazón se ha enternecido y te has humillado delante de Dios cuando escuchaste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, por cuanto te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste con mi presencia, yo también te he escuchado, dice el Señor. El rey pone toda su atención. Es posible que levantara sus manos y dijera, gracias, gracias Señor. El mensaje sigue. He aquí que yo te reuniré con tus padres y serás reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar y sus habitantes. El rey cae en el suelo, sigue llorando profundamente. Se da cuenta que la calamidad es inminente. Esa noche quizá guardó ayuno. Pocos días después, llama a los ancianos de Judá y Jerusalén y hace una gran convocación a todos los habitantes de Jerusalén, a todos, todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Llega el día del llamamiento y miles de personas han concurrido al llamado del rey. La multitud espera con impaciencia hasta que aparezca el monarca. Este camina lentamente y con dignidad. Se sube a un estrado que le permite ser visto por la muchedumbre y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Tremendo, o sea, lo encontraron, lo leyeron al rey, el rey entiende qué tiene que hacer y luego va y lo comparte con el resto del pueblo. Reúne todo el pueblo y él mismo les lee el libro de la ley. Al escuchar la lectura de la palabra del libro, muchos comienzan a llorar. Los chiquillos no entienden lo que está pasando. Mamá, ¿por qué está llorando mi abuelito? Pregunta un niño. La mamá trata de explicarle y le dice, tu abuelo llora porque hemos pecado y Dios está muy triste y enojado. El rey se puso en pie junto a la columna y hizo pacto delante del Señor, ojo al pacto, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Se hace un silencio, le termina la lectura y entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Segunda García 23. Ahí, esa historia de Josías es tremenda. Tremenda porque a veces creemos que tal palo, tal astilla. Si el papá es malo, el hijo es malo.
y ahí fue algo contrario. Josías venía de un abuelo, el rey Manasés, de un papá, el rey Amón, malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, él de 8 años empezó a hacer lo bueno delante de Dios y encontraron la escritura. Y me acordé de Josías por lo que les dije de Natalia con la historia de Medellín, ¿sí? Y Dios me dijo, llévala, por ahí es la palabra para la iglesia, porque muchos estamos así, venimos, nos congregamos el sábado, el martes, y no leemos la palabra, la leemos, o la Biblia si la tienen física, la traemos el sábado y no más, y la llevamos y la guardamos otra vez hasta el siguiente sábado o martes. O si está en el celular, que es más fácil, en cualquier momento lo podemos tener, igual no la leemos. ¿Sí? Entonces, la invitación hoy, iglesia, es a eso, a que leamos el manual de instrucciones. Leamos el manual de instrucciones. Recuerden que hay 3 motivos importantes para leerla. Nos abre a la vida eterna, primero. Es el manual del fabricante sobre nuestra vida, segundo. Y te puede transformar radicalmente dependiendo de tu relación con Dios. Y está ahí, ¿sí? Y no le damos la importancia que tiene a ese libro, ¿sí? A ese libro. Yo no lo cargo físico. Hace años que dejé de cargarlo impreso, pero lo mantengo en el celular, lo mantengo en la tablet y sacamos los espacios para leerla. A veces no puedo decir que lo leo tanto tiempo diario, no. También es para mí este mensaje, ¿sí? Hay planes para leerlo. Si ustedes buscan en internet, hay planes para leerlo en un año. O venden folletos de planes para leer, de qué leer cada día. Hay planes cronológicos, de planes dependiendo de la historia, históricos, ¿sí? Hay diferentes formas de leerla. Si quieren arrancar de Génesis y Apocalipsis, o que arrancar primero por el Nuevo Testamento, o hay planes especiales para eso, ¿sí? La idea es empezar. Lo difícil es empezar. Si usted arranca y coge disciplina, ya después no lo para, ¿sí? Porque va a empezar a entender. Y ojo, leerla, como les dije, no es un hallazgo histórico, no es las fotos de alguien, el testamento de alguien, es mi testamento. ¿A qué tengo derecho? El manual de mi vida. Si no lo conozco, pues no voy a disfrutar mi vida como debería. Ese era el mensaje de hoy, cortico, pero sustancioso, ¿cierto? Importante. Padre, queremos agradecerte, Dios. Nos has enseñado la importancia de tu palabra, Señor. La importancia de leer ese manual que tú mismo nos dejaste escrito. Que tú mismo inspiraste a cada uno de los escritores de tu palabra. A veces no entendemos, a veces cuestionamos, pero no entendemos cómo un libro escrito en tantos tiempos tan distintos, en lenguajes distintos, personas distintas. La única explicación para la coherencia que tiene ese libro es porque viene de ti, porque es tu espíritu el que inspiró a cada uno de los escritores, Señor. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que es una relación contigo la que me levanta, la que me hace crecer, entendemos la importancia de leer ese testamento. ¿A qué tengo derecho? No vivir por vivir, una vida llena de enfermedades, de problemas, de circunstancias equivocadas, por no conocer el manual que nos dejaste, Padre. Que cada uno de los que vinieron esta noche y los que después vean este prédica en las redes, por YouTube, Señor, que todos podamos entender lo que nos quisiste decir esta noche, Señor. Que leamos tu palabra. Tal vez hemos crecido en un ambiente en que aprendimos que si la leemos nos volvemos locos. Solamente era tenerla
como una reliquia, como algo allá abierto en el Salmo 91 pidiendo un milagro y ya, pero nunca la leemos. La idea, Señor, es que nos permitas tener los espacios para eso. Aparejan nuestros tiempos, Señor, que podamos sacarlos. A veces nos ocupamos en diferentes actividades no tan productivas, que podamos acomodar, Señor, sacar el espacio para leer ese testamento, para ver esas fotos antiguas y entender que soy yo, que es mi historia la que está ahí, que es un testamento firmado por ti para mí. Gracias, Señor. Seguimos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.